Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Directivos Seguros. Imagina que un día despiertas y descubres que han suplantado tu identidad. Han vaciado tus cuentas o, peor aún, han puesto en peligro tu empresa. Por desgracia, esto ya no es una película. Es el día a día de directivos y profesionales que creen que eso nunca les va a pasar hasta que sucede. Hoy te traemos las claves para blindar tu organización ante amenazas digitales que están más cerca de lo que imaginas. Para ello tenemos con nosotros a Xavi Angulo, especialista en ciberseguridad, con amplia experiencia ayudando a personas y empresas a evitar auténticos desastres en la red. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo vas? Muy buenas, muy buenas. Buena presentación mía. ¿Te ha gustado, no? Lo de especialista con amplia experiencia. Sí, sobre todo la palabra especialista, no me gusta excepto. También contamos con Fernando, CEO de Cordón Seguros, experto o especialista, o ya no sé cómo decirlo, las dos cosas, en seguros de ciberseguridad para directivos y empresas. Y bueno, pues que como siempre nos explicará hasta dónde puede llegar la protección si todo lo demás falla, si todo lo que nos cuenta Xavi no es la barrera definitiva. Lo que vamos a hacer hoy es un checklist de 10 puntos clave para que puedas proteger tu seguridad personal y la seguridad de tu empresa. No te pierdas ni un solo punto, quédate hasta el final porque esto promete. Vamos allá, Xavi, vamos a ver este checklist que tú has preparado y a ver si lo estamos poniendo en práctica para proteger nuestra seguridad. En principio, muchos caemos en la tentación de compartir detalles privados en redes sociales, ¿no? Y a veces conscientemente y a veces sin darnos cuenta, ¿eh? Ojo, que a veces uno empieza a contar más cosas de las que debería o a publicar fotos donde salen ciertas cosas quizás de nuestras propiedades y demás que no debería. Xavi, ¿qué podría pasar si alguien utiliza estos datos que compartimos inocentemente para robarnos la identidad o meternos en un buen lío? ¿Qué podría pasar? Sería catástrofe. Pueden utilizar los datos para robar a identidades bancarias o hacerse pasar o activar servicios totalmente ilegales. Digo, por ejemplo, me lo invento y muy peliculero, venta de drogas a través de Internet. Pueden utilizar nuestros datos haciéndose pasar por ti, ¿no? Con esos datos, ¿no? Y bueno, como siempre digo, el mismo ejemplo de siempre, cuando nos decían cuando nos creamos el primer DNI, ten cuidado, no lo pierdas, porque si aparece en un coche robado, tú puedes ser el principal sospechoso. Pues esto es algo similar. Hay que tener cuidado con lo que se cuelga en Internet o lo que se publica y sobre todo los datos, ¿no? Que lo que nos puede pasar es eso, que nos puedan suplantar para hacer cosas totalmente lo contrario a lo que hacemos normalmente de rutina. Algo que cada vez tiene más auge es que las redes sociales están llenas de perfiles falsos, por un lado, y de aplicaciones dudosas que pueden acceder a nuestra información sin que lo notemos. Esa es la realidad. ¿Hasta qué punto pueden espiarnos o suplantarnos si no hacemos limpieza de contactos, de aplicaciones en nuestras redes sociales, estas que conectamos, ¿no? Y damos permiso para acceder a Instagram, a LinkedIn? Yo, por ejemplo, en LinkedIn, personalmente, yo no admito a nadie que no tenga una foto de perfil, para empezar. Yo haría una limpieza de personas que no tengamos ningún tipo de relación, que creemos que no nos va a beneficiar en nuestra empresa y quitarla. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nos pueden estar espiando. Puede ser desde nuestra competencia, que es lo más liviano, hasta un ciberdelincuente haciéndose pasar pues, por un perfil falso para investigarte, ¿no? Y quiere conocer un poco las redes. Hay redes que hay fotos, vídeos, rutinas que están protegidas, están en privacidad, pero aún así se pueden ver con un perfil que ya esté en contacto contigo. Y luego WhatsApp, cualquier teléfono que veamos, cualquier teléfono o contacto que veamos que dice que es tu hijo, que mándale dinero, que está hablando con un teléfono que le han prestado, tener cuidado también y implementar una palabra secreta para toda la familia. Una palabra secreta que cuando veas algo raro le preguntes, ¿y cuál es nuestra palabra secreta? Por ejemplo, te diga colchón, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Colchón o podcast. Entonces ya automáticamente ya sabes que es esa persona, ¿no? Pensando, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Una red profesional. Un perfil falso, un perfil que haya una persona detrás con malas intenciones,
cubierta por un nombre de empresa y demás, ya no digo que no sea suplantado, hablo de un perfil falso. Ese perfil falso puede empezar a interactuar con nosotros con una excusa, vamos a decir, comercial o de negocio por ese perfil, enviar enlaces, hacer ciertas cosas que nos lleven a un problema, ¿no? Claro. Entiendo que ese es un riesgo. Es un riesgo porque bueno, antes no, perdón, ahora no, antes sí lo había. Antes podías crearte un perfil en Facebook, por ejemplo, entrar como si fueses un empleado, con una foto del propio empleado, que hoy en día existe todavía, es menos habitual, pero sí que suplantan muchos perfiles para crear un conflicto dentro de una empresa, por ejemplo. Hubo un caso hace poco de una aplicación, que no sé si existe todavía, que lo que hace es hacer pantallazos de conversaciones de WhatsApp con nombre, apellido y fotos como tú quieras. O sea, tú le das el guión, le das la foto, le das el nombre, apellido y te genera una conversación, pues te puedes imaginar. Es más real de la cuenta y lo que hacen es enviar después esos pantallazos en plan anónimo, entrecomillado, a la víctima, ¿no? Eso se utiliza mucho para bullying. Pues imagínate una empresa pueden hacer lo mismo. Pues que tú me dijiste que el sábado por la tarde no tenía que venir a trabajar y lo tengo aquí en el WhatsApp y es mentira. Así que hay que tener cuidado con esas aplicaciones que tenemos, con esos perfiles que aceptamos y aquí, pues, si queremos estar protegidos, la idea es que la red de contactos que tengamos esté bien seleccionada, que no admitamos a cualquiera, sino que nos cercioremos, aunque lleve un poquito más de trabajo, ¿no? Pero al final no solo nos ayudará en cuanto a la seguridad, sino también nos ayudará en cuanto a la calidad de la red que estamos creando. Yo estaría más atento a 3 redes sociales. Instagram, sobre todo, porque es muy habitual, a LinkedIn y en Facebook, que ya yo personalmente ya casi ni lo utilizo, pero sí es cierto que también se utiliza para hacer esa suplantación en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en Instagram. Si eres una empresa y creas todo el contenido en Instagram, ten cuidado porque puedes ser atacado de esa manera, ¿no? Muy bien, ya hemos visto el segundo check, ¿no?, que tenemos que revisar. Vamos a por el tercero, Xavi. Tiene que ver también con redes, pero en este caso con redes de Internet. En cuanto a la Wi-Fi, en cuanto a las VPNs, de esto ya hemos hablado en alguna ocasión, porque claro, conectarnos a redes públicas, sobre todo hablamos en este contexto, en redes públicas, puede exponernos a hackers, a robo de datos sin darnos cuenta, como tú ya nos has explicado en diferentes ocasiones. ¿Qué vulnerabilidades reales afrontamos al conectarnos a una Wi-Fi pública? ¿Y cómo afecta esta conexión, ¿no? Porque a veces conectamos muy libremente, ¿no?, a cualquier red, ¿no? ¿Cómo afecta eso a nuestra privacidad? Pues esto es súper grave, o sea, así de claro. Muy cool, como dirían los ingleses. Verás, yo quiero acentuar que no solamente por la Wi-Fi, sino también por todas esas conexiones que nos encontramos, sea Bluetooth, sea por red, por cable, que a lo mejor tienes una toma y tú conectas tu portátil a través de esa red, ¿no? Por esa famosa RJ45 que se llama, que es el cable de red, etcétera, etcétera. Esto es a nivel general. Usar una Wi-Fi segura solamente la puedes encontrar en 2 sitios. Una es tu casa y la otra tu propia oficina. Son las 2 redes seguras. Y aún así, doy el brazo a torcer un poco, ¿eh? Las redes públicas, como aeropuertos, cafeterías, nos pueden exponer a muchas cosas. Cuando nosotros nos conectamos a través de nuestro navegador o nuestro dispositivo se conecta a una red, automáticamente empiezan a comunicarse entre ellos. Lo que a nosotros nos parece en unos segundos, en milisegundos, se pasan un montón de datos de un lado a otro, entre el dispositivo y el dispositivo de conexión o la red en sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos conectamos con nuestro dispositivo móvil, lo primero que va a empezar a preguntar el dispositivo móvil es qué correos tengo de mi Hotmail, por ejemplo, o de mi Gmail, qué correos tengo nuevos. Y esa pregunta, la red lo que va a preguntarle al dispositivo es, vale, perfecto, dime tu usuario y tu contraseña de este Hotmail. Todo ese dato, una vez que responda a nuestro dispositivo, van en paquetes. Nosotros lo llamamos en paquetes. Esos paquetes se pueden filtrar por WireShark, una de las tantas herramientas que existen, la más conocida, para filtrar todos esos paquetes y luego, una vez que retengan todos esos paquetes, analizarlos para sacar datos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos acostumbrados a conectar en nuestra cafetería todos los días a una cafetería que se llamará Cafés. Nosotros nos conectamos siempre a ese router, pero un día nos conectamos y vemos que o nos da internet o nos rechaza la conexión. ¿Qué es lo que pasa? Que el hacker, el ciberdelincuente, ha creado un router con las mismas identificaciones de la cafetería y él está tan tranquilo sentado a 2 mesas cerca de ti,
filtrando todos esos datos que yo os comentaba antes. Ahí está el problema. ¿Y utilizar una VPN? Bueno, yo soy muy reacio a utilizar las VPNs también. Yo utilizo Proton VPN o VPN Proton y no deja de ser un servicio que lo que hace es hacerte pasar tu conexión, internet pasa por la conexión de ese servidor. Es como un filtro. Tú no sales con tu propia IP, sino con la IP del VPN, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos datos se quedan retenidos dentro de ese servidor. Yo le digo que puedan hackear, pero no hay privacidad tampoco con las VPN. Entonces entiendo que aquí la medida en este check, la medida principal que debemos de tomar es utilizar nuestros datos móviles, nuestro 5G, Sí, y olvidarnos de cualquier red que no sepamos que es segura. exacto. Fernando, muchos directivos y altos cargos suelen ser el objetivo número uno de ataques cibernéticos, y esto es lógico, ¿no? Por la cantidad de información crítica que manejan y su vida digital que normalmente está bastante expuesta. Desde tu experiencia, ¿qué riesgos específicos afronta un directivo en cuanto al robo de identidad, como estamos comentando con Xavi, ataques dirigidos, y cómo puede un seguro de ciberseguridad ayudar a proteger tanto su información personal como la de la empresa, que en la mayoría de los casos van vinculadas? Hola a todos. Y antes habéis entrado tan a saco que no me habéis dejado ni saludar, ¿eh? Estáis con unas ganas de charlar. No me he dado ni cuenta, ¿eh? Pues mis disculpas, Fernando, yo ya no sabía que... Os he dejado ahí, me tomo mientras tanto el café, que no me habéis visto, ni os invito tampoco, pero Yo de hecho pensaba que poco habla hoy Fernando, ¿no? Es que no habías ni hablado. este se ha alargado. Se ha pirado. No, este está de vacaciones ya y no os ha dicho, no os ha advertido nada. Bueno, pues no estoy de vacaciones. Es lo de siempre, ¿no? Quiero decir, la protección de las entidades aseguradoras o agencias de suscripción que se dedican a comercializar estos productos tratan tanto de que no se produzca el siniestro con herramientas en las que te van indicando incluso si hay alguna vulnerabilidad en todos tus sistemas, como en la preocupación de comunicarte y educarte en la protección, tanto activa como pasiva. Y luego, definitivamente, lo más importante es cuando ocurre, que ocurre, tratar de que ese daño minimice los destrozos económicos que pueden ocurrir en tu empresa. Y a nivel personal, en cuanto a lo que te puede conllevar esa responsabilidad como directivo. Así es, Fernando, completamente de acuerdo. Pasamos al cuarto check que tenemos que revisar y tiene que ver con las contraseñas fuertes y únicas. No vamos a entrar mucho en ello porque hay un programa dedicado exclusivamente a las contraseñas, pero sí que me gustaría, Xavi, que cuando hablamos de contraseñas, a veces de repetirla, de tener la misma, la de toda la vida, ¿qué puede implicar esto? Y aquí hay una expresión que no hemos comentado nunca en el podcast, que es hackeo en cadena. Explícanos un poquito. El efecto dominó. Imagínate utilizar todas las contraseñas para todo, una misma contraseña, pues imagínate el destrozo que puede hacer una vez que empiecen a localizar todas tus cuentas de correo, de redes sociales, ¿no? Empezarán con una y si ven que la misma contraseña es para todos los usuarios que tú utilizas, pues ya lo tienen todo en bandeja de plata. Pueden utilizarlo. Hackeo en cadena quiere decir que lo mismo hackean el Facebook como que con la misma clave, misma contraseña, perdón, utilizan LinkedIn y bueno, y en fin, y eso van mirando y revisando, ¿no? Pero eso es muy habitual, Xavi, ¿no? Eso de utilizar la misma contraseña por unas cosas y otras, a lo mejor con muy poca variable, pero muy cómodo, ¿no? Para que voy a cambiar. Sí, Y otra historia es que no cambiarla. claro. No sé, oye, Otra data. tenerla los 365 días del año o más. O más. Y no hacer un protocolo de cambiarla cada 30, cada 15, cada mes. Sí que es cierto que las compañías cada 30 días te hacen cambiar la contraseña. Siempre escuchas alguna queja de, ostras, de cambiar la contraseña. Y yo también en los bloqueos de los programas les obligo a que cada cierto tiempo, 28 o 35 días, va variando, se cambie la contraseña de acceso al programa de gestión. En fin, buscamos comodidad. A ver, es nuestra rutina la que nos obliga a ser cómodos también, porque estar todo el día poniendo la misma clave es más fácil que estar cambiando cada 2x3, retirándonos un poco, desviándonos un poco de nuestra rutina diaria. ¿Vale? Por eso el gestor de contraseñas creo que es fundamental aquí, tiene un papel importante. Si queréis conocer un poquito más sobre las contraseñas, lo que acaba de decir Xavi del gestor de contraseñas, hay un podcast completo donde Xavi exprime todo el tema de contraseñas que después de escucharlo os aseguro que jamás vais a volver a tener un problema con una contraseña.
Seguimos con el quinto punto. En este caso están vinculadas contraseñas, pero especialmente el paso de después de una aplicación. Tiene una contraseña, pero luego hay unos permisos que damos a esa aplicación, especialmente en los dispositivos móviles. También en un programa, el de smartphones, comentaste mucho de esto. Por eso me gustaría especialmente que nos expliques, Xavi, la mayor consecuencia de hacer esto. Es decir, llega una app, tú explicaste en un programa anterior que, yo qué sé, es una app que tiene que ver con recursos humanos y le damos permiso hasta para acceder a la linterna, lo cual ya nos explicaste muy bien que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero ¿cuál es la mayor consecuencia de no revisar muy bien los permisos que damos? Revisar los permisos lo que puede hacer es que le estés dando permiso no al programa, sino además también al ciberdelincuente que puedan utilizar esos permisos para su propio beneficio. Le estamos dando permiso para que, por ejemplo, depende de la vulnerabilidad que encuentre él, pueda sacar todos los contactos de tu teléfono, por ejemplo. ¿Quieres decir, Xavi, que ya no es cuestión de que esa app sea maliciosa, que puede no serla, pero si ahora un hacker, por medio de esa herramienta, puede acceder a otras muchas cosas? Exacto. Las aplicaciones, una vez que entre por un lado el hacker o haga una exploración en ese dispositivo, porque se la ha encontrado en una red, Wi-Fi, por ejemplo, una tablet, y que de repente pues el Chrome, el navegador, por poner un ejemplo, pues tenga permisos para ver los contactos de ese teléfono, ¿no? O hacer fotos. Solamente con el permiso de realizar fotos se puede activar la cámara también con una serie de... Es más complejo, pero sí se puede llegar a hacer gracias a esos permisos. Si nosotros mismos damos esos permisos, mal estamos, mal estamos. Es decir, Xavi, una app, aunque sea de confianza, aunque sepamos que no hay nada malicioso, Exacto. según los permisos que le demos, puede ser el eslabón débil lo que utilice un hacker, un ciberdelincuente, Exacto, para acceder a nuestros dispositivos. efectivamente. Así es. Pues esto es muy interesante, ¿eh? Oye, y esto aplica también a las extensiones de Chrome, ¿no? Yo creo que todos tenemos extensiones Sí, en Chrome. ¿Puede pasar lo mismo, Puede incluso pasar. en este caso, ya acceder a nuestro PC de escritorio o Mac? Es decir, al equipo empresarial. Es más complejo, no sé, es que depende de la vulnerabilidad que encuentren. Siempre hay que tener en cuenta que estos permisos no es que dejen una puerta abierta. Digamos que dejan una ventana abierta. Tienen que primero pasar la puerta para saber dónde está la ventana, ¿vale? No sé si me explico, yo siempre utilizo símiles, ¿vale? Sí, sí. Pero para poder acceder a esos permisos y explotarlos de alguna manera o aprovecharse de ellos, es tener una vulnerabilidad antes. Pero claro, si ya encuentran la vulnerabilidad y ya encuentran permisos del programa de tu banco que tú utilizas para hacer fotos, por ejemplo, pues a lo mejor pueden activar la cámara para ver lo que haces o dónde estás, porque la cámara también activa el GPS, todos esos permisos de GPS. Claro, porque las fotografías dejan, digamos, el localizado el lugar de la foto. Y a partir de ahí, pues mira, este detalle no lo había pensado nunca. Claro, las fotos y los vídeos que hacemos con nuestro móvil pueden guardar unos datos que se llaman metadatos, que están dentro de lo que es el archivo. Y aquí nos dan geolocalización, con qué cámara, etcétera, etcétera. Un montón de datos, incluso latitud y longitud, ¿vale? O sea, pero perfectamente, ¿eh? Puede haber 1 metro o 10 metros de error. Pero ya eso ayuda muchísimo en hacer investigaciones e incluso pues también suplantarte o investigarte. Una simple foto, ¿no? Lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y a veces yo creo que la mayoría de usuarios no estamos conscientes de estos detalles que comentas. Y tampoco estamos conscientes a veces de que las compras que hacemos online, que este sería el punto 6, a veces no son nada seguras. ¿Por qué? Porque hay tiendas fraudulentas que pueden aparentar ser legítimas y que lo que están buscando es robar nuestros datos o robar nuestro dinero. ¿Puedes explicarnos, Xavi, qué signos delatan una web trampa? ¿Y cómo un solo clic puede hacer que perdamos nuestro dinero, nuestros datos bancarios? No lo sé. Explícanos un poquito ahí cómo funciona esto. Porque cuando hablamos de una web trampa, yo me refiero ya no a una web rara, sino que a veces puede ser el clon de una marca conocida, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho se utiliza mucho. Os comento algo que leí hace bastante tiempo y es que montar una tienda trampa, como tú la llamas, o una tienda fraudulenta, se puede hacer en 5 minutos, tal cual.
¿Qué signos delatan una web que sea trampa? Mira, una de las principales, lo primero que yo hago antes de hacer una compra, aparte de mirar la dirección de esa tienda, es ir a los avisos legales, todo, y ver los datos que están expuestos y buscar esos datos con Google. Porque nos podemos encontrar con más de una tienda con esos datos. Seguro que hay más de una tienda y veremos incluso que son los mismos productos incluso, ¿vale? Que lo único que cambia es el nombre y los colores de esa tienda a efectos visuales, ¿no? Uno de los signos importantes son esos. Y que cuando entres a la página web tengan el famoso candadito verde como que es segura esa página. Que no sirve de nada, pero por lo menos es otro signo de que la página es segura. Y bueno, hay muchísimas cosas más, pero claro, sería entrar en otro podcast, sinceramente. Es bastante largo y extenso los signos que te puedas encontrar. En cualquier caso, es cuestión de no comprar en cualquier sitio Exacto. por comprar, verificar que estamos en el sitio correcto, y entiendo que aquí el consejo principal es, como dice el dicho, ante la duda, abstente. Exacto. Y sobre todo los precios también. No es lo mismo una camiseta de baloncesto de 50 euros a una camiseta baloncesto de la misma talla, mismo colores, mismo equipo, a 3 euros. Eso es súper sospechoso. Aunque te parezca atractivo y perder 3 euros para ti no es nada, al final esos 3 euros se pueden convertir en 1000 euros. O sea, tener cuidado también, ¿vale? Tú puedes hacer una compra por una camiseta de 3 euros y cuando te das cuenta estás pagando por 3000 o 1000 euros por una sola camiseta. Fernando, vistos todos estos riesgos, y eso que aún vamos por el punto 6, que nos quedan 4, cuando hablamos de un perfil directivo, por aquello de que maneja datos sensibles, datos muchas veces de la empresa que puede llevar en su dispositivo, ¿en qué tiene que fijarse un perfil directivo a la hora de contratar una póliza de ciberseguridad para realmente estar protegido ante fraudes, robos de información, tanto a nivel personal como empresarial? Puedes comentar. Bueno, yo creo que lo que más nos puede preocupar es la estafa al CEO, que se suele decir, ¿no? O sea, el hecho de que alguien mande un mensaje, un correo electrónico, o incluso un audio con un tratamiento de voz y que se deshagan de nuestra tesorería y desaparezca parte de nuestra tesorería con el pago a un tercero o a un proveedor que no es él por una suplantación de personalidad. Yo creo que eso es lo que en principio de primeras más nos puede preocupar, por mucho que aleccionemos a las personas, siempre, como decía Xavi en alguna otra ocasión, tenemos que tener palabras clave o protocolos muy concretos para que esto no acabe produciéndose, y luego acabamos siempre en el problema que tenemos cuando hay una implantación, una rémora en nuestro sistema en el que está absorbiendo toda la información. Yo creo que es una preocupación generalizada, porque hablamos de ciberseguridad, hablamos de ciberseguros y hablamos de un conjunto de miedos que nos producen estos ataques que realmente en la práctica no sabemos qué están produciendo en nuestros sistemas. Y gracias a los ciberseguros al menos vamos a minorar casi al 100% esas consecuencias. Perfecto. Me viene a la cabeza otra pregunta más, Fernando. ¿El seguro de ciberseguridad ya se comienza a hacer en algún caso a nivel particular? Ya no me refiero a vincularlo a mi empresa porque soy un directivo, sino a nivel particular. Tal y como lo conocemos en la industria, no. Sí que puede haber alguna póliza de hogar que te cubre algunas incidencias o incluso reclamaciones, por ejemplo, contra el banco porque ha hecho unos pagos que no tenía que realizar, etcétera. Pero tal y como se conoce actualmente, no hay cobertura a nivel particular. Bueno, pues yo te hago una apuesta. De aquí a unos años ese seguro tendrá éxito. Sí, se comercializará, pero fíjate, si las empresas que son las que más pueden perder les cuesta comprender esa necesidad, pues a nivel particular, si tenemos en cuenta que hay gente que no tiene seguro de hogar, imagínate que comprar un seguro de ciberriesgos. Sí que es cierto que las compañías acabarán adaptándole, acabarán poniéndolo con ciertas coberturas, ese tipo de incidencias. Xavi, seguimos con el punto 7. Este también lo hemos comentado en diferentes programas, ¿no? Que es el doble factor de autenticación. ¿Por qué lo has incluido en esta lista? Incluido porque es un problema el que la gente se siga de alguna manera resistiéndose al doble factor, ¿no? Esto es sencillo, esto es implementar una capa de seguridad a esa plataforma de red social o a un servicio que nos presta, por ejemplo, Google, y que cada vez que tú te conectes a ese servicio con tu usuario, te pedirá el sistema un dígito que solamente se genera
a través de un programa o recibirlo por correo o por SMS. Los bancos, por ejemplo, utilizan mucho el SMS, un código de 6 dígitos y sin ese código no podías pasar. Y en eso consiste prácticamente el 2FA. El punto número 8 es el de monitorear las filtraciones de datos. Claro, muchos no nos enteramos, ¿no? Si somos parte de una filtración de datos hasta que lo sufrimos, hasta que tenemos un fraude o cualquier otra situación. ¿Cómo puede afectar que nuestra información esté filtrada en Internet y qué riesgos asumimos por no vigilarlo? Pues mira, desgraciadamente no tenemos la capacidad para ver todo Internet. Entonces, yo invito a que utilicéis una metodología conocidísima dentro de la investigación, dentro del OSINT, que una vez terminada una investigación siempre lo hacemos, que se llama ego surfing. Es buscarte a ti mismo en Internet, pero hay que saber hacerlo, porque yo me busco por Xavi Angulo con Google y soy más feliz que las maracas. Siempre me saldrá mi página web, mis redes sociales, dónde estoy, dónde no estoy, y nunca puede salir, seguramente nunca jamás saldrá la parte negativa. Hay que saber cómo hacerlo, la búsqueda, y hacerlo sobre todo en privado e incógnito, ¿no? Incluso intentar de que no sean con nuestros propios dispositivos. Algo sencillo para hacerlo rápido, abrir un navegador en incógnito o en ventana privada, depende de qué navegador, y buscarte por internet, con Google, con Bing, con yahoo.com, etcétera, etcétera, ¿no? Intentar buscar, pues, en nuestros buscadores a nosotros mismos, pero con el rol de ser anónimos, intentar de ser anónimos. Esto es un consejo, pero hay que saber hacerlo y es muy extenso hacerlo, es bastante extenso. De hecho, di una charla hace poco en un club de networking porque lo pedían para saber si había algo negativo de sus empresas y lo podían encontrar. Una vez al mes se recomienda hacer ego surfing. Pues yo te propongo que dediquemos un podcast a eso, Sí. porque creo que puede ser muy interesante. Y solo por un pequeño matiz, ¿se puede con esto saber si nuestros datos, más allá de una búsqueda en abierto, están en la dark web? Porque claro, muchos de estos datos que pueden salir, contraseñas nuestras, no salen en una búsqueda normal, ¿no? Pero sin embargo pueden estar en la Internet oscura. Ahí sí que ya tendríamos que ponernos en manos de un profesional, ¿vale? De una persona que sea especialista en ello. Porque hay que acceder a la dark web, hacer las búsquedas a través de la dark web, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más complejo, por un lado. Por otro, hay páginas web dedicadas que si tú introduces los datos, te pueden dar ese dato, si estás o no estás, pero hay que pagar. Y al final, la verdad, hemos hecho muchas pruebas, he visto muchos vídeos y yo no me fiaría mucho de esos datos que dan ese tipo de webs, porque al cambio es el dinero, ¿no?, que tú pagas. Y encima a lo mejor paga y de repente dice, no, pues si no estás en la dark web. Y dice, joder, macho, he pagado para que me digas que no estoy en la dark web. O sea, hay sitios que sí y que tú puedes, pues, hacer una consulta, ¿no? De base de datos que ya han sido hackeadas y demás. Pero es más complejo también. Hay que ponérselo en manos de un profesional que te busque y que en vez de hacer un ego surfing, que te lo haga a ti, te haga una búsqueda, ¿no? De hecho, a Fernando en estos instantes le estoy haciendo esa parte de auditoría, ¿no? De encontrarle y ver por dónde anda y qué es lo que hace toda su empresa para poder solucionar luego si tiene algo negativo o no. En el próximo podcast, cuando hablemos precisamente de esto, nos contáis los resultados de Fernando. Molaría. El punto 9, que es el que toca ahora, a mí me gusta. Me gusta porque tú lo que sugieres es que usemos correos distintos para cada función. Me gusta entendiendo un correo personal de un correo empresarial. Pero no sé si tú quieres decir que esto va todavía más allá. Tenemos una maravillosa automatización dentro de lo que son los clientes de correo, que es para filtrar los correos, ¿vale? Y eso está de maravilla. Entonces, tener un correo para cada rol es importantísimo, pero sobre todo, para las cosas negativas. Newsletter que solamente leemos, que no contestamos, que sea un correo para las newsletters. Uno para facturación, otro para clientes, para la atención al cliente, otro para la administración de tu empresa, otro para ti, lógicamente con tu dominio. Pero es bueno tener las cosas separadas, una por la búsqueda y otro por la seguridad. Y lógicamente, como dijimos anteriormente, cada uno con su propia contraseña. ¿Y esto para qué sirve? Porque yo ya pienso en tener los 7, 8, 9 emails que me has dicho y ya me estalla un poco la cabeza, aunque entiendo que los puedo
filtrar en una sola bandeja de entrada, pero ¿por qué deberíamos de hacer esto? Utilizar varios correos de un solo dominio nos puede ayudar de alguna manera que sepamos en algún momento si estamos recibiendo un ataque a un correo en concreto. Quiero decir, info@xaviangulo.com, que no existe, por ejemplo, si empieza a recibir mucho spam, pero en los otros correos no, eso quiere decir que están atacando, han sacado el dato de ese correo de algún lado y están atacando ese correo. No deja de ser phishing, no deja de ser un ataque. Tener uno o dos o tres correos, o cada persona tenga su propio correo con ese dominio, nunca viene mal, porque así sabemos si, por ejemplo, nosotros tres tenemos un correo cada uno del dominio de Cordón Seguro y solamente Fernando recibe el spam, eso quiere decir que en el ámbito, en la rutina de Fernando, pueden estar explorándole, le pueden estar atacando exclusivamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Limitar los correos, sí, bueno, dentro de la configuración de cada correo se puede limitar un poco y no tengamos 300.000 correos para nada. Cada uno tendrá su correo, cada empleado tiene su correo, e incluso proveedores también, para facturación, para info. Bueno, eso ya es cuestión de gestionarlo mejor los correos, pero siempre sabemos, acotamos un poco a quién están atacando dentro de la empresa. Interesante lo que comentas, ¿no? De cómo nos puede servir para ver dónde puede haber un pequeño agujero, ¿no? Es estrategia pura y dura. De hecho, normalmente la mayoría de spam llega a correos que hayan abierto en la web, un info @ ¿no? Y ese es el que te están ahí machacando con spam, ¿no? Pero si ya el personal también está recibiendo spam, lo que quiere es decir que ahí podemos tener algún problema que no sabemos. Ya hemos llegado al punto número 10. Comentabas la importancia de hacer auditorías personales periódicas, revisar accesos, contraseñas, porque ya sabemos que este descuido puede ser muy caro, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario que te has encontrado por no hacer esto? Lo que me hace todavía reírme, y a veces me río solo en esta oficina, es que cuando me entro a una página web o entro a un servidor de correo y me encuentro un montón de correos que ni se acordaban que estaban ahí, siguen activados y siguen recibiendo correo. Si es que de repente se ha llenado del servicio de correo, pues es porque tienes algún correo que está recibiendo muchísimos correos. Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Hacer auditorías periódicas, no solamente personales, sino de la propia empresa también, yo lo haría siempre. Como siempre os digo, un plan B. Eso es un plan B. Saber por dónde nos pueden atacar o saber si esa contraseña está expuesta, la podemos buscar también, etcétera, etcétera, ¿no? Ya os digo, es cuestión de fijar una fecha y recurrente para hacer ese tipo de auditoría. Comentábamos al inicio, ¿no?, que vamos a dar estas claves para proteger nuestra identidad digital, nuestros datos. Y yo quería acabar contigo, Fernando, precisamente hablando de esto, de la identidad digital. Porque incluso con buenas prácticas y con medidas de seguridad, nadie estamos completamente a salvo de una filtración, de un ataque sofisticado. Y para los directivos, esto, más allá de las diferentes consecuencias que puede conllevar, puede llevar un daño reputacional. Y de esto tú, Fernando, has hablado muchas veces. Ya no hablamos de daños económicos, ya no hablamos de parón en la producción o en los servicios que prestamos. Hablamos de que a nivel personal, con nombre y apellidos, mi reputación como directivo puede dañarse muchísimo. ¿Cómo puede un seguro de ciberseguridad ayudar a un directivo a gestionar una crisis, minimizar este impacto reputacional y en la continuación de su negocio? La realidad es que hay dos daños reputacionales. El que tenemos todos en cuenta en la empresa, ¿no? La marca que se ve afectada por el ataque que ha habido y que ha dejado la marca muy afectada por el que dirán y las consecuencias de ese ataque y esa pérdida o esa comunicación de datos personales de la propia proveedores, etcétera, de la marca, y luego del propio directivo, de si ha hecho o no ha hecho todo lo que debía hacer para haberlo evitado y cómo enfrenta ello. Y ahí están las aseguradoras para minimizar esos daños que tiene tanto el directivo como la marca y las consecuencias que va a tener. Porque nos hemos de preguntar, te pregunto, ¿qué ocurre a nivel particular cuando tú, como CEO de una empresa en la que a lo mejor eres el CEO pero no es el propietario, cómo te va a afectar a ti en un futuro? Si las demás empresas saben que, entre comillas, permitiste la decadencia de la empresa que tú estabas gerenciando. Te hago esa pregunta. Te va a ayudar mucho a salvaguardarte. Creo que con esta reflexión que has dejado ahí en el aire está claro, ¿no? Y sobre todo y especialmente si ese ataque a la empresa
ha comenzado en nuestro propio dispositivo móvil como directivo. Nuestro criterio, nuestro buen hacer, nuestra responsabilidad puede quedar en entredicho. Muchas gracias a los dos. Ya hemos visto estos 10 puntos y estos 3 consejos concretos para protegeros del lado del seguro de Fernando. Gracias, Xavi, por todo lo que nos has comentado. Como siempre, directo, al grano y práctico. Siempre un placer. Y a ti, Fernando, por aclarar hasta dónde puede llegar una buena póliza de ciberseguridad. Gracias, David, y gracias, Xavi, porque aprendo mucho de vosotros, de esas preguntas que hace con maldad a veces David, de las que responde Xavi y de las preguntas que nos hacen los demás oyentes. Pues de nuevo las gracias a vosotros. Y a ti que nos escuchas, recuerda, la próxima víctima de un ciberataque podría ser cualquiera. Pero si aplicas el checklist que nos ha pasado Xavi de hoy, estarás a varios pasos de distancia de ese escenario. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.